Buen día amigos, ¿cómo están? Hoy en el video de Herrería Sin Secreto quiero hablarles de un tema que se está hablando mucho en el grupo de herreros. Yo tengo varios grupos de herreros en WhatsApp y es el tema de los presupuestos. Normalmente yo ya hice un video y expliqué que se cobraba el 100% del material. Bueno, ahora tenemos un problema debido a la devaluación y el gran incremento del precio de los materiales. En algunos trabajos se está complicando mantener esa regla y bueno, quería darle algunas pautas para que ustedes tengan una guía de cómo poder solucionar, de cómo poder paliar esa crisis, porque lamentablemente siempre pagamos los que estamos haciendo la manufactura y los que venden los materiales bajan del mostrador, nos venden y bueno, nosotros tenemos que tratar de amortizar ese gran incremento que hubo en los precios. Creo que es un problema de varios países, no solamente de Argentina, pero bueno, yo lo veo más que nada acá en Argentina. En referencia a eso, si ustedes es muy alto el costo del material y se va muy arriba, otra opción válida es cobrar por hora. Tener una noción de lo que cobra un oficial metalúrgico en su país y tratar de cobrar un poco más de eso, porque recuerden que ustedes están poniendo herramientas, están poniendo local, están poniendo la sabiduría. Tampoco quiero que se vaya muy abajo el precio porque perdemos todos. Otra buena opción es juntarse con los herreros de la zona y ponerse de acuerdo. Sé que es difícil, yo sé que es difícil porque a veces cuesta ponerse de acuerdo, pero si no nos cuidamos entre nosotros, perdemos todo, porque si un herrero a 2 cuadras de mi taller cobra la mitad que yo, obviamente voy a trabajar menos y el otro herrero a la larga va a terminar perdiendo, porque por ahí bajamos demasiado los costos, no tenemos en cuenta la energía eléctrica, los electrodos, las máquinas, el desgaste de las máquinas, y la verdad que es un tema muy complicado. Así que como consejo, si no saben cobrar porque el material les parece que es demasiado, traten de calcular por tiempo, por hora y tener una referencia de lo que cobra un oficial metalúrgico. Por otro lado, cuando entregamos un presupuesto, tratar de hacerlo por escrito, detallando el material que vamos a utilizar. ¿Por qué les digo esto? Suele pasar, pasa muy seguido, que si nosotros pasamos con hierro de 12 milímetros, otro herrero pasa con hierro de 10, el cliente no sabe la diferencia y obviamente que el otro presupuesto va a ser mucho más barato que el nuestro y vamos a perder ese trabajo. Entonces, tratar de ser claros y guiar a nuestro cliente. Un médico, un carnicero, un panadero no tiene por qué saber lo que es un hierro de 12, un ángulo de 1 por 1 octavo o un ángulo de 1 por 3/16, ¿me entienden? Explicar la diferencia y dejar detallado en nuestro presupuesto los materiales con que lo vamos a construir. No es lo mismo si hacemos una reja con material de 1,2 de espesor que de 1,6. Recuerden eso siempre. Entonces, todas esas cositas van a sumar a que no pierdamos tantos trabajos. Es una época complicada, en realidad siempre. Yo trabajo desde los 12 años, hace más de 30 años que estoy en el rubro y siempre el hilo se corta por lo más delgado, que es la parte de los herreros, que los que hacemos manufactura. Nosotros no bajamos de la estantería y vendemos, sino que tenemos que producir, tenemos que fabricar el producto. Así que gente, este es mi consejo, espero que les sirva, es lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años, no es la única verdad, como siempre les digo, pero es mi opción y creo que es una opción válida porque hace mucho tiempo que estoy en el rubro y hablé mucho con colegas y bueno, fui aprendiendo todo eso. Así que gente, espero les sirva este breve video de Herrería Sin Secretos y seguimos. Vamos con todo. Otra cosita, disculpen que vuelva. Va a quedar un poco desprolijo el video, pero me recordé esto y no quiero dejarlo pasar. Traten de dar por escrito los presupuestos. Lo hacen por duplicado, entonces le queda una copia a ustedes, otra copia al cliente y no van a tener problema con el tema de si yo te dije usé del 12, vos me pediste hierro del 12, yo usé del 10. Evitamos entredichos, ponemos también el costo, la forma de pago para dejar todo claro. Cuando tenemos algo firmado, un papel, es mucho más seguro que tener de palabra. Acostúmbrense a eso por favor, así evitamos problemas. Ahora sí, creo que es todo, así que no aflojar, como siempre para adelante herreros.